Muy bien. Los niños, o nada más hay un niño, no van a salir hoy. ¿Qué piensan? Pues nada más hay uno. No se escapa, Elías. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, hermanos, vamos en esta mañana a leer un pasaje del Evangelio de Lucas, un pasaje muy conocido, es una parábola que todos conocemos. Este, Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Vamos a leer este pasaje y después daremos una introducción lo más concisa posible para avanzar en el tema y poderlo terminar hoy mismo. Amén. ¿Por qué? Porque el domingo entrante, con la ayuda de Dios, hermanos, queremos tener la participación de la Santa Cena o de la Cena del Señor, de la comunión, como usted le diga, y quiero hablar acerca del tema, como regularmente lo hago, así que hoy pretendo, con la ayuda de Dios, empezar este mensaje y terminarlo, culminarlo. Eh, he titulado, le puse un título muy largo, pero yo quisiera que entendiéramos, hermano, y se nos quedara grabado cada parte del mensaje. He titulado a este sermón El dueño de la plantación, el viñador y la higuera. Entonces, cuando leamos este pasaje entenderemos por qué. Como no, como se mencionan aquí estos tres personajes, dije, bueno, a que se llame así, conforme a los tres personajes que se mencionan en la parábola. Dice pues Lucas 13:6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Antes de dar inicio al tema de nuestro mensaje, hermanos, quisiera aclarar que este mensaje está basado en una parábola, como ya leímos en el primer versículo 6, que el Señor contó, que el mismo Señor Jesús contó. Y quisiera en esta introducción dedicarle un poquito de tiempo, hermanos, a entender lo que son las parábolas, porque a veces tenemos ideas equivocadas de lo que es una parábola. En la Biblia se mencionan muchos tipos de, de, de figuras, ¿cómo se podrán decir, hermano Manuel? Lingüísticas o no lingüísticas, sino literarias, perdón. Hay fábulas, hay parábolas, hay similes, hay comparaciones, hay muchas cosas, pero en esta ocasión es una parábola. Y una parábola es un relato breve y sencillo de la vida cotidiana que se usa para enseñar, escuche bien, una verdad espiritual o una lección moral profunda, comparando una situación terrenal con un principio divino y así hacer este principio más comprensible, más memorable, revelando el reino de Dios a los que tienen oídos para oír, como Jesús mismo dijo acerca de estas figuras literarias. Para los que tienen oídos para oír, dijo el Señor, las parábolas son muy buenas para enseñar principios divinos, principios morales, pero también las parábolas se usan para ocultar
precisamente estas verdades o estos principios morales divinos a los indiferentes, a los de oído desinteresados. Entonces, fíjese, la parábola cumple estos dos propósitos. Jesús usó parábolas para ilustrar conceptos como el amor al prójimo, la fe, el perdón, la justicia. Entonces, podemos decir que las palabras son didácticas, es decir, educativas, pedagógicas, fáciles de recordar y que provocan la reflexión sobre la propia vida y sus dilemas morales. Todo esto, hermano, es una parábola. Usted y yo sabemos que entre las parábolas más famosas o conocidas de Jesús están el buen samaritano, el sembrador, la oveja perdida, y hay muchas más, pero entre las que más recordamos son estas. En resumen, una parábola bíblica es una herramienta narrativa poderosa que toma lo ordinario, lo común, para explicar lo extraordinario, invitando a la audiencia, es decir, a los oidores, a aplicar la lección a su propia fe y acciones. Cabe aclarar también que las parábolas, escuche esto por favor, porque a veces tenemos, decía al principio, esta idea equivocada. Las parábolas no son cuentos, hermanos. Las parábolas no son cuentos, porque a diferencia de estos, no son usadas las parábolas para entretener. Escuche, las parábolas no fueron dichas o usadas para entretener a una audiencia, sino para enseñar verdades e invitar a la reflexión. La parábola de hoy tiene muchos significados, hermanos, y los teólogos pueden abundar en todos esos significados. Pero el sentido más claro que nuestro Señor quiso transmitir con ella, se lo voy a decir, creo, sin equivocarme. Por eso el título, para aclarar a estos tres personajes o develar a estos tres personajes que se mencionan en la parábola. Parece que el Señor quiso transmitir, número uno, a un hombre, ese hombre en el versículo 6, Lucas 13:6, un hombre que era el dueño de un viñedo, pero que en el viñedo tenía una higuera. Esto no era poco común, hermanos. Es como en la sierra, cuando la gente siembra maíz. No solamente siembra maíz, sino que en los maizales, ¿qué siembra? Frijol, papas, pues tomatillos, cosas como esta, calabazas, ¿sí? En Oriente, hermanos, era muy común también que entre los viñedos se sembraran también algunos árboles frutales. Y en esta ocasión la parábola menciona que este hombre, número uno, el dueño del viñedo, tenía plantado ahí en el viñedo una higuera. Y ahorita hablaremos de eso. Pero lo primero que tenemos que ver es que había un hombre. ¿Quién es ese hombre, hermano? Según la parábola o según la enseñanza. ¿Sí sabe usted quién es este hombre? ¿Quién es el dueño, hermano, de la plantación universal? Es Dios, es el Padre Todopoderoso. Tenemos que entender esto, hermano. Porque si no, la parábola terminará siendo un cuento entretenido. Y no fue eso lo que Jesús quiso hacer. Entonces se menciona a un hombre, se menciona a un dueño de una plantación, que es Dios Todopoderoso. Número 2, se menciona una higuera. ¿Quién es la higuera, hermano? ¿Quién es la higuera? La higuera, hermanos, es el pueblo de Dios. Pudiera ser el pueblo judío, puede ser la iglesia, es la iglesia también. Nosotros somos esa higuera. Y luego el versículo 6 también dice que este hombre, que es Dios, vino a buscar fruto. Y vino a buscar fruto en esta higuera. Es decir, hermanos, que Dios exigía que los suyos anduvieran en justicia en proporción a la rica provisión y conocimiento
que les había otorgado. Hermanos, Dios nos ha dado tantas cosas como mencionábamos hace un momento. Tenemos, hermano, tantas bendiciones morales, espirituales, inclusive culturales en Cristo, en el Señor, hermano. Y el Señor busca que después de habernos bendecido tanto y de tan diferentes maneras, encontrar algo en nosotros. Viene a buscar fruto en nosotros. La cosa es que el versículo 6 también dice que no lo halló en esta ocasión. Es decir, Dios no veía o encontraba en esta higuera los resultados esperados. Y entonces aparece el viñador. ¿Quién es el viñador, hermano? ¿Quién cree que es el viñador? Ese que cuando le dice ya, cuello a este arbolito, a este hombre, a esta mujer que no rinde frutos, el Señor dice, espérate todavía, espera todavía, dueño de la viña. Bueno, hermanos, no puede ser otro que el Señor Jesús. No puede ser otro más que el Señor Jesús, porque dice la Escritura en muchas partes, solamente voy a leer un versículo, que Dios ha encomendado todo el juicio al Hijo, dice la Escritura. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Se fijan? Pero aún así, el dueño de la plantación le dijo al viñador, córtala, vámonos ya, córtala. Y hermanos, esto quiere significar que el Padre tiene la prerrogativa de ordenar ante los nulos resultados que la espada, o pudiéramos decir el hacha, se desenvaine contra el pueblo, contra la higuera. Sí, es una prerrogativa del Padre decir, hasta aquí, hasta aquí. Pero tenemos aquí la maravillosa y amorosa intercesión del viñador, que dice, déjala, todavía este año. Hermanos, Cristo es representado aquí como intercesor amoroso, paciente de los pecadores, y que por cuyo bien prolonga el día de nuestra probación y de nuestro juicio. Durante este tiempo, es decir, todavía este año, se dedica constantemente el Señor a hacer todo lo que tiende a promover nuestra salvación y nuestra fructificación, hermanos. Lucas 13:8 dice, déjala todavía este año hasta que yo cabe, ¿sí?, alrededor de ella y la abone. Y si no da fruto, la cortarás, dice el versículo 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, llegará un tiempo en que irremediablemente quienes no hayan respondido a las invitaciones y reprensiones de Dios serán cortados y contados entre los transgresores. Hermanos, otra vez, esto no es un cuento entretenido. Así que quisiera que nosotros centráramos nuestra atención en el viñador intercesor que suplicó por la higuera estéril. Déjala todavía este año, dice Jesús, pidiendo un lapso de un año a partir del momento en que hace su intercesión al dueño de la viña y de la higuera. Déjala todavía este año. Comprendamos también que un año, hermanos, pues puede ser una medida de tiempo indeterminada, porque solo Dios conoce la medida de nuestros días. Sin embargo, nosotros sabemos bien que los árboles y las plantas que dan fruto tienen una medida natural para sus vidas y para dar fruto, ¿verdad que sí? Hermano, yo no puedo esperar
Yo le conté de mi naranjo, hermano. Sí les he contado, ¿verdad? Les conté de mi naranjo. Tenía un naranjo en mi casa, en mi patio, y hermanos, pasó un año, y otro año, y otro año, y otro año. No sé cuántos años esperaríamos, tal vez unos 7, 8 años, más o menos. Hermanos, lo único que dio ese naranjo, hermanos, fueron hojas y fueron plagas. Siempre estaba lleno de plagas. Hermano, utilicé todas las medidas. Fui a Semillas Tepeyac, pedí recetas, pedí venenos para las plagas, se quitaban unos días. El asunto es que el naranjo, hermano, terminé cortándolo, porque lo único que hacía, hermanos, era espinarme cuando pasaba por ahí. Ni una sola naranja, nunca recibí de ese naranjo. Entonces terminé cortándolo. Y hermanos, nosotros tenemos que comprender que la medida del tiempo que el Señor nos da a cada uno de nosotros definitivamente está en su solo saber, en su sola voluntad. Tenemos que entender que habían pasado para esta higuera 3 años cuando llegó el tiempo de buscar fruto en este árbol. Versículo 7 dice, he aquí, dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y ahora, otro año comenzaba, hermanos, cuando el viñador comenzó de nuevo a cavar y a podar. Los hombres pues, escuche bien, los hombres pues, porque la parábola no está dirigida a árboles, hermano. La parábola no es para que nosotros sepamos de agricultura o de fruticultura. La parábola está dirigida a hombres. Los hombres pues, regularmente, hermanos, somos seres tan estériles que nuestra producción de frutos no marca periodos ciertos o puntuales. Esa es la realidad. Ni aún como cristianos, hermanos. Mire lo que dice el autor a la carta a los Hebreos, hablando de esto precisamente. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo dice de una manera diferente, pero es exactamente a lo mismo que el Señor se refería. Entonces, se hace necesario establecer para nosotros tiempos de nuevas oportunidades, o quizá tenga que decir yo, tiempos de últimas oportunidades. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos, hermanos, si un año es un año literal de 365 días, o si un año de Dios, hermano, pueden ser unos meses o unas semanas de nuestra vida. ¿Sí o no? Para el Señor, dice la Escritura, hermano, 1000 años son como el día de ayer que pasó. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, hermanos, tenemos que entender que se hace necesario establecer en nosotros tiempos de nuevas oportunidades o tiempos de últimas oportunidades, como quiera que sea. Es decir, pensemos en que ese nuevo año, hermanos, que Dios nos conceda cruzar en 3 días, quedan 3 días del año, hermano, puede ser para algunos de nosotros, y me incluyo, una nueva oportunidad, o tal vez la última oportunidad. ¿Cómo le gusta ser fatalista, pastor? Bueno, hermanos, es que la parábola de esto habla de medidas de tiempo, y el tiempo, hermano, está en las manos de Dios. Como quiera pues que suceda con cada uno de nosotros, y todos y cada uno llegamos a permanecer plantados en este mundo, en el amanecer de este próximo 2026, bueno, felicitémonos los unos a los otros, ya que debemos entender, si es que así, hermano, lo entendemos, que el buen viñador ha dicho al dueño de nuestras vidas,
déjalo todavía este año, déjalo. Así que, hermanos, oremos juntos para que podamos entrar en este nuevo año y continuar en él y llegar a su término bajo la bendición permanente del Señor, a quien pertenecen todos los años y los siglos sempiternos. Sí, que Dios nos ayude, hermanos. Y después de esta introducción, que es de por sí ya un mensaje o un sermón en corto, y que es también por demás edificante y reflexivo, hermanos, debo decir como primer punto que el comienzo de un nuevo año, hermanos, el comienzo de un nuevo año sugiere una mirada retrospectiva. Es decir, el comienzo de un año nuevo sugiere siempre, hermano, que miremos hacia atrás un poquito. Y si estamos hablando de medida de tiempo, si estamos hablando de días, si estamos hablando de años, por ahí puse el punto número 1, hermana, creo. Si estamos hablando de esto, hermanos, tenemos que echar un ojo, una mirada a los días que Dios nos ha concedido vivir en este 2025. Quisiera pedirles que demos esa mirada, no así nomás, sino que demos esa mirada hacia el año que termina de una manera muy honesta, hermanos, de una manera muy resuelta, porque la frase todavía este año significa y apunta a que hubo años anteriores de gracia. ¿Sí? En la parábola, el viñador no estaba consciente por primera vez de la falta de resultados de la higuera, ¿verdad? Ni tampoco el dueño de la higuera había venido por primera vez buscando higos en mano. Dice el versículo 7, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Cuántos años nos ha dado el Señor, hermano, para rendirle a Él frutos? Este 2025 sería un tiempo en el que Dios nos concedió vida para darle a Él, hermano, gloria, honra, alabanza, para crecer en su gracia, para ser mejores para Él. Le puedo asegurar que sí, hermano, porque la vida es para eso. La vida que Dios nos da es para eso. Y es que Dios, que nos da todavía este año, nos ha dado otros años previamente. ¿Cuántos podemos decir que la paciente misericordia de Dios, hermanos, no es una novedad para nosotros? A menos de que usted sea un recién convertido, usted puede decir, sí, para mí la misericordia. Y con el tiempo entenderá que ni siquiera es nueva la misericordia de Dios para su vida. Porque si Dios lo rescató a los 20, a los 30, al tiempo que sea, todos esos años, la misericordia de Dios también estuvo para usted, aunque usted no lo haya reconocido. Pero ¿cuántos podemos decir que su paciente misericordia no es una novedad? ¿Puede decirlo? Sí, yo puedo decir, sí, Dios, tu misericordia para mí este año 2025 fue grande, fue maravillosa. Su paciencia, hermanos, ya fue puesta a prueba por nuestras provocaciones. Para muchos de nosotros, en nuestros años juveniles, cuando incluso un pequeño fruto para Dios que podía haber sido agradable para Él, ¿cómo vivimos, hermanos, nuestra juventud? ¿Cómo vivimos? Por mí mismo hablaré. Y hablaré de cómo mi fuerza y vigor de adolescente se desvió por la falta de un padre que me aconsejara y disciplinara con el temor de Dios. Y sumado a eso, que no es poca cosa, hermano, no es poca cosa. Vivir sin un padre, hermano, que nos aconseje y nos ayude, y más que tenga el temor de Dios, hermano, no es cosa sencilla para un árbol joven, para un adolescente, para un niño, no es poca cosa, hermano. Pero en mí así sucedió. Y aunado o sumado a eso, cambié, hermanos, de un ambiente familiar, de un ambiente conservador, a un barrio donde las pandillas y la drogadicción eran comunes y hasta normales. Todo eso, hermano, influyó no solamente para que yo no rindiera fruto agradable a mi Dios, a mi plantador,
sino que además, tratando de dar fruto, di fruto malo. Hermano, todo lo que yo hacía, hermano, rendía. La Biblia dice que, hermano, nosotros, nuestras obras eran obras muertas, producíamos obras muertas, frutos malos. Cuando alguien está sin Cristo, cuando un árbol no tiene el cuidado de Dios, produce frutos, hermano, malos. Tan es así que Pablo lo expresa a los efesios, recordándoles los pecados de la vida pasada. En Efesios 2:2 en adelante dice, hablando de los pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y se añade Pablo a esto y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo, dice, que los demás. Pablo, hermano, reconocía, echando un ojo a los años pasados, hermano, que su vida, sus años juveniles, habían discurrido entre la maldad. ¿Quién era Pablo, hermano? ¿Quién era Pablo? Un asesino, un perseguidor de la iglesia. Ese era Pablo. Mire, también los profetas de antaño hablaron de esa vida desperdiciada y estéril, de los años que Dios, como buen labrador, da a cada uno de nosotros. Y aún más se nos dice, como lejos de haberle rendido a él algún buen fruto, le dimos frutos malos. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 4, menciona un canto por demás triste, hermano, por demás penoso, vergonzoso. Dice Isaías, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y empieza el canto, dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Escuche, subraye, ladera fértil. Yo no sé cómo se canta esto. Y esta primera estrofa, pues pudiera ser alentadora. Fuimos plantados en laderas fértiles, hermanos. Y luego el amado había cercado, dice el versículo 2, y despedregado esa ladera y plantado vides escogidas. Había también edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Si desmenuzáramos, hermano, este solo versículo, tendríamos, hermano, mucho para decir. Pero esto habla de los cuidados de Dios para el hombre, de los cuidados de Dios para nosotros, que somos como árboles plantados. Pero aquí viene lo que Dios espera de los hombres. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, dice. Ahora pues, dice el versículo 3, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Hay una pregunta retórica aquí. ¿Qué más se podía hacer, dice, a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas o que diese uvas, ha dado uvas agrias, uvas silvestres, uvas que no se pueden comer, que no se pueden disfrutar? ¿Cómo? Dice el viñador. Así que, hermanos, yo no sé ustedes, pero todas estas cosas, entre otras, en lo personal, echaron a perder mis tiernas ramas que debieron haber abundado en frutos para Dios en mi juventud. Esta es mi vida y esta es mi historia. Y por ella me lamento y entristezco a causa precisamente de ese vigor desperdiciado en mi juventud, en mi adolescencia, de esos años malgastados y de ese pecado, hermanos, multiplicado en mí. Pero lo maravilloso de esta parábola es que
ese que nos proporciona todavía este año, quiere que entremos en Él, hermanos, con un santo celo y una profunda reflexión. Y así, la fuerza y el ardor de aquellos años mozos que nos han quedado o que nos haya quedado, no corran por los mismos caminos de despilfarro como en los años anteriores. Aquí yo quisiera dar un consejo a todos los que son padres de hijos jóvenes y decirles: nunca subestimen ni menosprecien la niñez, hermanos. No menosprecien la adolescencia, la juventud de sus hijos, creyendo que nada pueden darle al Señor y dueño de la plantación universal. Siempre, hermanos, siempre nuestros hijos, a la edad que sea, pueden rendirle frutos a Dios, que le glorifiquen, que le agraden. Pero vayamos adelante, hermanos, porque siguiendo los talones de nuestros años juveniles, vinieron los años correspondientes a la temprana madurez. Cuando comenzamos a formar un hogar y a volvernos como un árbol plantado en su lugar, también entonces el fruto habría sido precioso y de disfrute para el plantador. Y entonces, hermanos, pregunto, esperando recibir una respuesta sincera: ¿produjimos algún fruto, hermanos, para el Señor? ¿Presentamos al Señor un canastillo de fruta de verano? ¿Le ofrecimos las primicias de nuestra fuerza? Si lo hicimos así, hermanos, o estamos haciéndolo así, bien podemos adorar la gracia que nos salvó tan tempranamente. Y también yo aquí puedo bendecir y adorar, hermano, al Señor, porque esta también fue mi historia. A pesar de que desde los 13 años hasta los 18, 19, 20, viví en drogas y en pandillerismo, a los 20 años, bendito sea el Señor, Dios me alcanzó. Dios me salvó, hermanos, pero si no fue así su caso, y el pasado nos reprende, y el pasado alza su dedo reprensor, y nos advierte, hermano, hoy que no permitamos que todavía este año sigamos el camino de la improductividad. Hermano, alabe a Dios y dele gracias a Dios. La realidad es que, hermanos, Dios ha sido muy bueno con todos y cada uno de nosotros. Y voy a aprovechar aquí este tiempo para comunicarles, queridos hermanos, que aunque somos una congregación pequeña, hermanos, tenemos muchas actividades a las que, si nos integramos, podemos todavía rendirle resultados gloriosos a nuestro plantador. Y voy a empezar, hermanos, haciendo un resumen de las cosas que me acordé. Y a lo mejor usted se acuerda de muchas más, porque aquí podemos agregar un sinfín de etcéteras. Hermanos, el grupo de mujeres no está completo, El grupo de mujeres y las reuniones de los sábados no está completo. ¿O sí, hermanos? Faltan algunas de ustedes. No está completo el grupo de mujeres. Varones, no estamos integrados. Esa es la realidad. No estamos integrados como debiéramos. Les voy a confesar algo. ¿Sabe por qué di inicio a las reuniones de matrimonios? Porque como varones no queríamos reunirnos ni hacer el esfuerzo de juntarnos, hermano. Pues dije, bueno, pues lo hacemos juntos, ¿verdad? Junto con las mujeres. Se lo confieso, sinceramente, delante de Dios. Inicié, hermano, las conferencias de matrimonios cada 2 meses, porque como varones, hermano, estamos muy desintegrados. Esa es la realidad. Y no es un reproche, hermanos, es solamente algo que le dije, que le estoy comentando de todo mi corazón. Nuestros hijos e hijas no están todos entre nosotros aún. De eso hablábamos un poquito la semana pasada. No se encuentran entre nosotros. Y, hermanos, los niños, aunque Mari y mi esposa están ahí al pendiente de ellos, también pudieran necesitar de algunas experiencias
y conocimiento de otros o de otras de ustedes. El grupo de alabanza está incompleto también. Aunque Rafa está haciendo un esfuerzo y ahí la lleva con la batería. Hermanos, a Esteban lo tenemos prestado. Os deseamos con todo el corazón que se quede. Claro que sí. Pero hermanos, cuando uno de nosotros o de ellos falta, hermano, o cuando dos de ellos falta en la alabanza, tenemos que usar mano o echar mano de las pistas. Y verdad que no es igual. No es nunca es igual. Entonces, hermanos, también ahí hay espacios para nosotros, para rendir fruto al Señor. ¿Sabía usted que tenemos un ministerio de evangelización entre nosotros internacional? El hermano Manuel, ¿verdad? Y su esposa, Manuel Andazola y su esposa, que tienen poco de haberse integrado a la congregación. Hermanos, participan de un ministerio evangelístico internacional, los gedeones internacionales. Fíjense, el hermano Luis Carlos ha estado integrándose ahí en los trabajos. Yo quiero acompañarlos un día de estos también, o algunos días de estos. Pero hermanos, si usted nunca ha evangelizado y tiene años como cristiano y tiene años congregándose en una iglesia cristiana, hermanos, hombres y mujeres, no es solamente para los varones. Estoy en lo correcto, hermano. Hay espacio para nosotros, para que Dios nos use, para que produzcamos frutos ahí. ¿Sabían ustedes que tenemos un ministerio contra las adicciones, hermano? Sí sabía. Sí sabía que el hermano Rafa predica entre los adictos. Ahí sí, yo lo he acompañado algunas veces. Pero hermano, si usted siente por ahí que Dios lo mueve a ir a predicar entre los jóvenes, entre las personas con adicciones, hermano, péguese, pregunte, porque Dios puede usarle ahí. Existe una encargada de eventos y usted dice, ¿eso qué da? Bueno, pregúntenle a Erika, en las que andamos de repente, ¿verdad? Cuando vamos a tener precisamente una comida o 2 comidas al año congregacionales, y ahora con el asunto de las conferencias de matrimonios, hay una hermana que nos ayuda allá, ¿verdad? Con las comidas, con las cenas, ayudamos en todo lo que podemos, hermano, pero hacen falta manos. Hermano, cuando la hermana Judith no está, ahí andamos también batallando. Ahí, ¿quién ocupa el lugar de la hermana? Ahí en la computadora, con los versos bíblicos, con los cantos. Voy a decir esto, aunque yo sé que ellos nunca han pedido que se diga esto, pero ¿sabía usted que hay una familia, una sola familia, hermanos, que costea la renta de este local y que no es poca cosa? Son 7,000 pesos mensuales, hermano, lo que se paga aquí para este local. El local no es nuestro. También ahí pudiéramos participar, ¿verdad? Con lo poco o con lo mucho. Vamos a empezar las reuniones de célula cada viernes, donde aparte de aprender, hermanos, podemos recibir un llamado específico para servir. Necesitamos el soporte de las oraciones, no solamente desde casa, sino en la congregación cada miércoles, hermano. Y así puedo continuar. ¿Sabe usted que el anexo que está aquí, donde están ahora nuestros hijos, necesita de un falso plafón para nuestros niños? Porque ahí está Mario ahorita, hermano, escuchando todo lo que yo digo, y luego, como yo soy bien seriecito, no me gusta gritar, oyen todo, hermano, lo que se dice desde aquí. Y pudiéramos decir, etcétera, 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 hermano. Hermanos, aquel que haya desperdiciado su juventud y la temprana madurez, piense que ya ha dedicado suficiente tiempo, hermano, a nada, a ser improductivo. El tiempo pasado debería bastar para haber cumplido la voluntad de la carne. Sería un exceso de iniquidad, hermanos, permitir que todavía este año sea transitado en el servicio del pecado, de la pereza, de la improductividad. Hermano, ¿usted cree que no producir frutos es pecado? Yo se lo voy a poner así. Porque cuando escribía esto yo decía, bueno, ser improductivo en Cristo
¿será pecado, hermano? ¿Será pecado? Pues sí, hermano, porque Jesús lo está mencionando. Los profetas, como acabamos de leer ahí en Isaías, lo mencionaban. Ese canto, hermano, de Isaías debió haber sido una elegía, es decir, un lamento, un canto de lamento. El amado y su viña, que tanto hizo por su viña y que al final de cuentas produjo uvas que no servían para nada. Muchos de nosotros, hermanos, nos encontramos en el tiempo de la madurez otoñal y los años que ya hemos vivido no son pocos. Así que, hermano, yo pregunto, ¿seguiremos confesando año tras año que nuestra vida está siendo consumida por la langosta y por el pulgón? ¿Acaso a estas alturas de la vida todavía no sabemos a dónde vamos, hermanos, como iglesia, como cristianos? Somos todavía necios y faltos de entendimiento a la edad de 40. Somos todavía necios, hermano, a la edad de 40, o tenemos 50 años o más, y sin embargo no encontramos, o nos encontramos más bien lejos de los años de la sensatez, del buen juicio, de la mesura, de la prudencia, y sobre todo de saber redimir el tiempo, hermano, con discreción, a los 50, 60 años. Aquí debiéramos hacer un ay en nuestra vida si es así. Deberíamos lamentarnos ante nuestro grandioso Dios de que haya hombres, hermanos, que sobrepasan estas edades que he mencionado y que todavía sigan sin propósito en su vida. No hemos decidido por el bien de nuestra alma a los 40. No somos salvos a los 60, no somos regenerados a los 70, no hemos sido despertados a los 80, no somos renovados a los 90. Imagínense, todas y cada una de estas realidades, hermanos, debieran ser alarmantes para un cristiano. Sin embargo, por gracia de Dios, yo espero que cada uno de estos señalamientos, hermanos, caerán en oídos que no podrán dejar de retiñir y recordar, aunque oigan estas cosas como si no las escucháramos. Seguiré abriendo mi corazón y les diré, hermanos, que como pastor nunca, y usted lo sabe, nunca seré entrometido de manera personal, hermanos, con sus vidas. Pero lo que corresponde al mensaje que debo entregar, hermanos, le pido a Dios no ser condescendiente. Porque sé que la permanencia en el mal para usted y para mí genera dureza de corazón. Y cuando el alma ha estado durmiendo por largo tiempo en la indiferencia, es difícil despertarla de ese mortal adormecimiento. Lo sé por experiencia propia, hermanos. No hablo al azar. Así que yo oro al Señor que esas palabras que leímos en nuestro texto y que nos dicen, déjalo todavía este año, nos hagan recordar a algunos de nosotros los años de gran misericordia y bondades sin medida que ya vivimos. Pregúntate, hermano, ¿fueron estos años pasados, estos días del 2025, días de santidad a Dios? Si no lo fueron, y si a pesar de haber sido bendecidos nosotros por el Dios que cuida de su plantío, nuestras palabras y obras no corresponden al fruto esperado por el dueño de la plantación, preguntémonos otra vez, ¿cómo habremos de responder por esto, hermanos? Si la frase, déjalo todavía este año, debería ser como una melodía jubilosa, de misericordia, y sin embargo, nos desperdiciamos en los caminos del descuido y del abandono. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. No olvidemos también que estas mismas palabras deben recordarnos que en los tiempos pasados también, hermanos, estuvimos en tiempos de severa aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia cavó alrededor de nosotros, nos podó, nos abonó, nos fertilizó, dicen en la sierra, nos benefició. ¿Qué anda haciendo? Ando beneficiando, ¿verdad? Aquí la tierra, a las plantas.
Hermano, esto a veces duele, que nos poden, que nos abonen. Déjala o déjalo todavía este año. ¿Cómo la pasamos, hermano, en ese tiempo? Que aunque no lo veíamos, no veíamos la mano de Dios, Dios estaba trabajando en nosotros para hacernos fructificar. ¿Cómo pasamos esos años? Dios estaba haciendo grandes cosas, ciertamente, para nosotros. Dios estaba ejerciendo una buena labranza, cuidadosa y costosa, hermano, porque lo que Dios hace en nosotros cuesta, le cuesta a Él. Dios cuida de nosotros con un cuidado sumamente sabio, grande, bendito. Así que preguntémonos, ¿estamos produciendo de acuerdo al beneficio recibido? ¿Le estamos produciendo a Dios algo después de que Él, hermano, nos ha puesto en tierra fértil? Nos ha puesto hasta una torre para cuidar de nuestros enemigos, librarnos de nuestros enemigos, un lagar, hermano, para que no nos falte el agua. Nos levantamos del lecho de aflicción de acuerdo al beneficio, hermanos, de Dios, siendo más pacientes, más mansos, destetándonos del mundo ya y unidos más sólidamente a Cristo. Producimos o produjimos dulces racimos para agradar al viñador. Yo le pido que no rehúse hacerse estas preguntas de autoexamen, porque pudiera ser que este año, hermanos, resulte ser otro de esos años. Usted no lo sabe, pero ¿quién puede decir que, hermano, Dios siga cavando alrededor de nosotros? Dios siga podando nuestra vida. Y entonces estemos, hermano, otra vez en esos años de escasez financiera, otra estación de ese momento en que Dios nos mete al horno y al crisol en cuanto a la salud, por ejemplo, o que nos encontremos de nuevo en el foso de los leones de la separación familiar. Que el Señor nos conceda que la tribulación venidera, hermano, nos libere de más paja que cualquiera de los años pasados y deje de nosotros el trigo más limpio y en mejores condiciones. Mejores obras, hermanos, más santas palabras, más dulces y limpios pensamientos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No estoy hablando de salvación, no estoy hablando de trabajar por nuestra salvación. La salvación ya nos ha sido dada. Dios está hablando de frutos en aquellos que fuimos salvos, frutos agradables. Que seamos dejados todavía este año también nos recuerda de las oportunidades valiosas que han llegado y se han ido, y de promesas incumplidas, promesas y buenas intenciones del corazón que han florecido para luego solo marchitarse. ¿Será todavía este año como esos que han transcurrido antes, hermano? No deberíamos esperar que la gracia que ya nos ha sido dada, la gracia ya alcanzada, nos hiciera avanzar un poco más, un paso más. No deberíamos buscar poder para transformar nuestras promesas añejas en frutos dulces para nuestro Dios. Hermano, Dios no vive de promesas. Usted y yo vivimos de las promesas de Dios. Yo espero ser partícipe todavía este año de la misericordia perdonadora, de la providencia proveedora, de la generosidad ilimitada y del amor divino. Pero espero también regresar un poco, hermanos, de todo esto y mucho más que el buen hortelano me da. Porque, hermanos, estas son algunas cuantas cosas de lo que Dios nos da y nos bendice. Regresar un poco más del fruto de mi parte, un poco más de agradecimiento, un poco más de mi tiempo en el servicio, un poco más de consagración, un poco más de santidad, más de mí para Él, hermanos. Si no, ¿qué esperamos? ¿O para qué cree usted, hermano, que Dios nos dice, déjalo todavía este año? ¿Para qué, hermano? Como predicador, hermano, pudiera con la ayuda del Espíritu
navegar en el texto a conciencia en muchas direcciones. Pero yo quiero pasar al segundo punto, hermano, a la segunda consideración, porque la segunda cosa que podemos ver en nuestro texto es que el texto que leímos, punto número 2, menciona una inmensa misericordia, hermano. Y fue debido a esa gran benignidad que le fue permitido al árbol, a la higuera, que inutilizaba la tierra, por cierto, permanecer otro año. Y la vida prolongada siempre ha de ser considerada una bendición, hermano, de la misericordia divina. ¿O qué, hermano? Un año más. ¿Qué cree usted que es un año más? ¿Qué cree usted, hermano, que signifique un año más? Que nos cuidamos mucho, que vamos mucho al gimnasio, que comemos muy saludablemente. ¿Serán esas las causas de un año más, hermano, de vida? Olvídese, hermano, olvídese. He conocido a personas muy sanas, muy cuidadosas en cuanto a sus dietas y en cuanto al cuidado de su cuerpo, que, hermanos, se han ido de un instante a otro. Y qué maravilloso es oír el testimonio de nuestra hermana que, a pesar de, dice, tantos años, más de 30 años, con un problema diagnosticado de diabetes, hermano, Dios la tenga aquí entre nosotros. Pues, hermanos, ¿por qué será? ¿Por qué será? Hay una inmensa misericordia, hermano, que se menciona aquí, que no debemos soslayar. Permanecer otro año es prolongación de vida, prolongación de misericordia. Hemos de ver todavía este año como una dádiva de la gracia bendita, divina, infinita. Hermanos, fíjense bien, es muy malo hablar y vivir como si no nos importara nada la vida y considerar nuestra permanencia aquí en este mundo como un mal o como un castigo. Yo a veces trato de entender a los muy ancianos, pero no estoy de acuerdo, hermanos, con ellos cuando empiezan a ver la prolongación de su vida aquí en este mundo como un malo, como un castigo. Eso yo no lo apruebo, ¿verdad? Estamos aquí, fíjense, todavía este año, como el resultado de las intercesiones del amor de Cristo, que es el viñador. Por eso estamos aquí, hermanos, como resultado de las intercesiones del buen y misericordioso viñador que se llama Cristo Jesús. ¿No es eso lo que la Escritura dice que hace Jesús? No dice la Escritura, hermano, que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pues gracias a esa intercesión que, hermano, se simplifica en estas palabras cuando le dice al dueño del viñedo: déjalo todavía este año, déjalo este año todavía. ¿No es eso, hermano, que por lo que estamos aquí? ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Cristo no dijera al Padre al final de este año, que ya casi se va: déjalo todavía este año? ¿O somos de mente tan corta, olvidando que muchos ya fueron cortados, hermano? A ver, hermano, haga un recuento de cuánto se acuerda usted así, los que vengan a su memoria, amigos, conocidos, familiares, que se fueron este año, que como árboles fueron cortados. O no conoce, o no conoció, o no se acuerda. Hermanos, somos de mente tan corta, olvidando que muchos ya fueron cortados. Hagamos un poco de memoria, recordando a los que ya no están, hermanos. Mire, el hombre malvado debería considerar que la paciencia del Señor en ser dejado todavía un nuevo año apunta a su salvación. El hombre sin Dios debería entender esto, pero no lo va a entender, ¿verdad? Como iglesia, hermanos, debemos orar para que el Espíritu Santo haga que el blasfemo, el quebrantador contumaz de la palabra de Dios y el que presume incluso de sus vicios, sienta cuán grande milagro es que sus vidas sean prolongadas todavía este año. Y yo pregunto aquí a los que me ven por el video:
¿Acaso se te concede vida para que maldigas y corras desenfrenado y desafíes a tu hacedor? ¿Acaso son esos frutos agrios los que devuelves al paciente y misericordioso Dios? Aquel que deja las cosas para más tarde y que ha desechado al mensajero del cielo con demoras y promesas, ¿no debería al menos maravillarse de que se le permita ver todavía este año? ¿Cómo es que el Señor ha sido tolerante y paciente contigo y ha considerado o tolerado tus vacilaciones y tus titubeos? ¿Acaso este año de gracia ha de ser malgastado todavía de la misma manera entre la indecisión y la duda? ¿Habrá de ser todo este año la misma historia trillada de tu vida que se repite una y otra vez? Una conciencia asustada, pero no conquistada por el Señor. Las tiranas pasiones en tu alma a rienda suelta, otra vez este año. Emociones reprimidas por la ley de Dios que te señala culpable mientras no te arrepientes, otra vez este año. La culpa acumulada por saber qué pasan los días y no has cambiado. Habrán de ser estas las señales de todavía otro año. Dios nos ayude para que ninguno de nosotros dude o posponga estas cosas a lo largo de todavía un año más. Hermanos, Dios nos abra a todos los ojos para ver la piedad infinita que detiene el hacha de la justicia. No la vemos, ¿verdad? No la vemos, hermano, pero es real. Mire cómo dice Jesús, Mateo 3:10. Y también, dice, el hacha está puesta, dice, a la raíz de los árboles. Y hablando del tema, dice, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Habrá de ser insultada esa misericordia por la repetición de los pecados que han provocado que se alce el instrumento de la ira de Dios. ¿Qué podría, hermanos, atizar más la ira de Dios que la indecisión, que el descuido del corazón ante una misericordia tan grande, hermano? Dice Hebreos 2:1, y voy a leer este pasaje, hermano. No hablando otra vez, como dije hace un momento, de lograr o de conquistar nosotros la salvación. Quiero que lo entienda de la manera correcta. Hebreos 2:1 al 3. Usted conoce el pasaje, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, dice ahí, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, no está hablando que luchemos por nuestra salvación. Quiero que entendamos esto. Está hablando del descuido de la salvación. Está hablando, hermano, de que habiendo sido tan bendecidos por la salvación de Dios, nosotros la tengamos por nada, esa salvación, y no rindamos absolutamente ningún fruto de justicia conforme a la bendita salvación que hemos recibido. A eso se refiere este pasaje. Bien hace el profeta Elías en ponerse impaciente, hermanos, con aquellos cuando clama en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, la segunda parte. Elías, hermano, desesperado, casi se puede ver que agarra a los judíos y los estruja y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, dice, seguidle, y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Láncense. Y el pueblo, dice, no respondió palabra. O sea, no estaban seguros, hermano.
Mire lo que voy a decirle, hermano, enseguida. Nunca pensé decirlo, pero ya dije que en cuanto a mi encargo de entregar el mensaje como Dios me ordena, no voy a ser indulgente. Así que a todos los hermanos les digo hoy que si verdaderamente queremos seguir y servir a Dios, yo quiero ser su pastor todavía este año. De verdad, hermanos. Pero si ustedes están jugando y están vacilando, están claudicando como estos, yo renuncio, hermano, a mi pastorado y me dedico a otra cosa. De verdad, se los digo. No me disculparé, hermanos, ante lo que acabo de decir, porque no podemos ostentar, escuche, no podemos ostentar el título de Iglesia de Dios si no hay compromiso de los que aquí nos congregamos, hermano. El tiempo apremia y Dios exige una respuesta inmediata de los suyos. Hermano, el tiempo se está haciendo estrecho y Dios quiere que los que son decididos y verdaderos, como dice aquí, hermanos, dejemos de claudicar y le sigamos a Él, dando frutos verdaderos de justicia. ¿O qué pensamos, hermanos? ¿Vamos a seguir vacilando más tiempo entre el cielo y el infierno? Porque esto es lo que está, hermano, puesto en juego. De esto estamos hablando. Actuaremos como si fuera muy difícil decidir entre la esclavitud malvada de Satanás y la libertad grandiosa del Padre amoroso, hermano, que nos tiene todavía este año. De esto estamos hablando. Y otra vez me pregunto y les pregunto, ¿todavía este año jugaremos a desafiar la justicia divina? Y, hermano, pervertiremos la generosidad de la misericordia, convirtiéndola en una licencia para rebelarnos. Todavía este año ha de ser el amor divino convertido en una ocasión para continuar pecando, hermanos, para seguir hablando como hablamos, para seguir actuando como actuamos, para seguir pensando como pensamos. Todavía un año más, hermano. Hermanos, dejemos de actuar con una falsa confianza, como si Dios fuera un alcahuete pasalón. Quítese ya, hermano, ese pensamiento que tanto daño nos ha hecho. Si en otra ocasión, si en otra congregación le predicaron tales cosas, hermano, se lo digo sinceramente. Eso es un error doctrinal, es una falacia, es una mentira que nos va a llevar, hermano, a que el hacha, hermano, empiece a dar golpes en nosotros. Eso no es actuar con la libertad que Dios nos da, sino como necios y como temerarios. Debemos entender que aunque seamos conservados todavía este año con vida, hermanos, en este mundo, aún no estamos seguros en el cielo. Sí, Dios nos conceda, hermano, entrar este próximo año. Pero, hermano, mientras no estemos allá, no cante victoria. Agradezcamos el amor de Dios consagrándonos más. Porque si no lo hacemos así, recordemos que aún no estamos exentos de la ira de Dios, hermanos, y que ésta nos alcance. Mire, algunos hermanos, hemos de quedar todavía en este mundo, este año, porque hay algunos, pare la oreja, hay algunos que habrán de ser ayudados por usted en su camino hacia el cielo. A lo mejor usted se pregunta, bueno, ¿y qué voy a hacer este año? Es que no entiendo, por más que oro. Hermano, hay muchos que van a ir al cielo, hermano, a través de usted, en el buen sentido de la palabra. Otros que habrán de ser conducidos a los pies del Redentor por nuestra instrucción. Hermanos, esos son frutos maravillosamente exuberantes para nuestro Dios. El cielo de muchos creyentes no está preparado todavía, hermanos, para algunos de nosotros, porque sus más cercanos familiares y amigos no han llegado todavía, así que han de esperar todavía este año. Pensemos entonces que por causa de las almas, por el deleite de glorificar a nuestro Señor y por el incremento de las joyas de nuestra corona, podemos estar contentos de esperar aquí abajo todavía este año. Este es un tema muy vasto, hermano, pero no podemos dilatarnos más. Voy a ir al tercer y último punto. Hemos de reconocer que la expresión
todavía este año implica un límite. No me puedo ir, hermano, sin dejar de decir esto, porque está implícito en las palabras de Jesús, está implícito en las palabras. El viñador, hermanos, es decir, ¿quién es el viñador? Cristo. No solicitó una suspensión de la sentencia de cortar el árbol, sino el tiempo preciso de un año. Si el trabajo de cavar, de abonar, no demostrara entonces ser exitoso, él ya no iba a interceder más y el árbol debería caer. Eso dice el pasaje. El versículo 8 dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Versículo 9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Miremos bien, iglesia, porque incluso cuando Jesús es intercesor, la solicitud de misericordia tiene límites, hermano. Tiene límites y tiene tiempos también. No es para siempre que seremos dejados a la infructividad y que no es para siempre que se nos permita inutilizar la tierra. Si no nos arrepentimos, debemos perecer. Si no rendimos a Dios, hermano, frutos, debemos ser cortados. Si no queremos ser beneficiados por el asadón y por el abono de la gracia divina, debemos caer por el golpe del hacha. Vendrá un último año a cada uno, hermanos, de nosotros. Por tanto, que cada uno se diga a sí mismo, ¿será este mi último año? No lo sé. Y hablo de mí mismo. Si fuera el último año para mí como predicador, hermanos, ceñiría mis lomos, de verdad se lo digo, para entregar el mensaje del Señor con toda mi alma y pediría a todos ustedes que sean reconciliados con Dios ya. Si yo supiera, hermano, que me voy pronto, yo tendría que dedicarme sosegadamente a entregar con toda mi alma y con todo el ardor de mi ser, hermano, para que ustedes, hermano, estén seguros en Dios. Queridos hermanos, habría de ser todavía este año nuestro último año. Estamos preparados para ver que la cortina se alce, mostrando la eternidad. Estamos preparados para ver esto, hermano. Estamos preparados para oír el grito de medianoche y entrar, hermanos, entrar a la cena de bodas. ¿Estamos listos? ¿O necesitamos más tiempo? Porque eso es lo que dice la Escritura. Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Así que debemos saber que después de esto, hermano, después de ese clamor, solo habrá juicio y todo lo que seguirá, hermano, es de manera sumamente cierta. La herencia de todo hombre insensato y descuidado es solamente juicio. El versículo 10 de Mateo, de ese capítulo, dice, mientras las vírgenes insensatas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hay un límite. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto también es una parábola, hermanos, y no un cuento entretenido, Voy a concluir. Benditos aquellos que por la fe en Jesús son capaces de enfrentar el tribunal de Dios sin un pensamiento de terror. Si a usted le da miedo o le causa un poco de temor, hermano, que Cristo venga ya. Que Cristo, hermano, que se oiga el clamor, que diga, viene el esposo, salía de recibirle. Si usted es de los que dicen en su corazón, sí está suave, pero no, hombre, todavía no. Si usted es de los que todavía está, hermano, apegado a este mundo,
Hermano, yo le digo hoy, Dios nos está dejando todavía este año. Dios nos deja todavía este año para que corrijamos nuestro andar. Si fuéramos de esos que llegan a ser contados entre los habitantes más viejos de este mundo, y aún así, hermanos, partiremos al fin, ¿verdad? Tiene que haber un término, hermanos, y esa voz será escuchada. ¿Cuál voz? Este es tu último año. Este es tu último año, decíamos al principio. Puede ser una nueva oportunidad o una última oportunidad. Tantos se han ido antes que nosotros, hermanos, y se están yendo a cada hora, que nadie debería necesitar ningún memento mori. ¿Sabe qué es el memento mori? Pues, hermanos, el recordatorio de que tenemos que morir. Eso es el memento mori. Nadie debería, hermano, estar recordándonos a nosotros que hemos de morir. Eso tiene que estar aquí. Yo se lo he dicho, desde que era un niñito, hermano, de 6, 7, 8 años, en mi conciencia ya pesaba esta gran verdad. Todos morimos, hermano. Pero esto no es necesario, hermano. Y sin embargo, como hombres, seguimos insistiendo, seguimos interesados en olvidar nuestra propia mortalidad, hermanos, de tal forma que a veces consideramos que está de más hablar del tema. Así que una vez más, como hombres mortales, hermanos, reflexionemos, preparémonos para venir al encuentro de nuestro Dios, pues debemos encontrarnos con Él. Busquemos al Salvador. Busquémoslo antes de que otro día se extinga. Una vez más, todavía este año podría ser solo este año ya. La cruz de nuestro Señor levantada como un faro en el mundo y su bendita luz que expide. Usted y yo sabemos que ningún ojo la verá en vano. Que millones de personas miraran esa cruz y vivieran. Pronto el Señor Jesús vendrá otra vez. Entonces el resplandor de su trono, escuche, el resplandor de su trono va a ocupar el esplendor de su cruz. Su cruz, hermano, proclama amor y derrama misericordia, pero en su segunda venida, el Señor viene como juez y como rey y como Señor. El juez será visto en el lugar del Redentor. Ahora Él salva, pero en aquel momento Él juzgará, enjuiciará y destruirá. Cortará, hermanos, de tajo a los árboles que no dieron fruto. Escuchemos su voz en este instante, hermanos, y beneficiémonos del tiempo de gracia que hoy, hermano, tenemos. Creamos en Jesús en este día, en cada semana, en cada mes, en el año, viendo que pudieran ser nuestros últimos días. Escuchemos y guardemos estas palabras por el bien de nuestras propias almas y vivamos para dar fruto abundante para Él. Todavía este año, hermano, todavía este año el Señor nos ha dejado. Que no le sorprenda que el Señor abone, que el Señor cabe alrededor de usted, que el Señor, hermano, corte algunas ramitas por su amor y por su misericordia todavía este año. Es porque Él quiere fruto de mí, quiere fruto de usted. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Ya sabe por qué el Señor ha dicho, déjalo todavía este año 2026. Ojalá, hermanos, lo entendamos también, que iniciemos este año, hermanos, siendo mejores para el Señor, rindiendo un fruto abundante para Él, para su gloria, para su honra. Padre bendito, te adoramos en esta hora. Tú eres el dueño de la plantación, tú eres el dueño de todas las almas son tuyas, dice tu palabra. Señor, y en esta hora, el buen viñador y misericordioso viñador ha intercedido por todos los que aquí estamos en esta hora y ha dicho,
de nuestras vidas, déjalos todavía este año, Padre. Señor, y tú le oyes a Él. Y tu misericordia, Señor, nos permite y nos permitirá, Señor, pisar el umbral del año 2026. Señor, todo esto con un propósito. Con el propósito, Señor, de que el buen viñador, el misericordioso viñador, el intercesor de nuestras vidas, abonará y cavará alrededor nuestro, para que así tú, Padre bendito, puedas obtener el fruto deseado. Señor Dios, ayúdanos a entender que, Señor, si producimos bien, si producimos, tu nombre será glorificado, tu nombre, Señor, será bendito y bendecido, Señor, por los frutos, Señor, que nosotros rindamos a ti. Y si no, hay un límite. Señor, hay un tiempo preciso para todo. Señor, si no, Señor, nuestro viñador, Señor, ha dicho, lo cortarás después. Señor, pero hoy sabemos y creemos que estamos vivos todavía este año, Señor, que se acerca con un propósito. Cumple tu propósito, Dios mío, en nosotros. Que podamos rendir, Señor, al final del año 2026, un fruto abundante, exuberante, Señor, para tu gloria y para tu honra. Permítenos, Dios, ser árboles no desarraigados dos veces, como dice tu palabra, no árboles otoñales desarraigados dos veces, Señor, sino árboles, Señor, que rindan a ti, Señor, mucho fruto para la gloria de tu nombre. Aquí está tu pueblo, aquí está mi vida. Señor, trabaja en nosotros, Señor. Somos la higuera, somos tu plantación, somos árboles plantados por tu mano, no somos árboles silvestres que produzcan, Señor, frutos agraces, agrios, inservibles, Señor, sino que somos árboles plantados por tu misma mano, Señor, cuyas aguas están, Señor, siempre fluyendo, Señor, bajo nuestros pies. Ríos de amor, ríos de misericordia, ríos de provisión. ¿Cómo no hemos de fructificar entonces, Señor? Sí, tú nos has colmado de bienes y de misericordias. Por lo tanto, Señor, queremos rendirte a ti. Señor, mucho fruto todavía este año. Que así sea, Señor, en todos y en cada uno de nosotros por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Canta.